Muy buenas tardes, mi nombre es Félix Antonio Martínez Méndez y hoy les voy a presentar el tema del movimiento moderno y el funcionalismo. Primero que nada, el movimiento moderno fue un estilo arquitectónico que se desarrolló en todo el mundo entre 1925 y 1965 aproximadamente. Suele ser considerado como la principal tendencia arquitectónica de la primera mitad del siglo XX. Fue uno de los movimientos más importantes en la historia de la arquitectura, influyendo más o menos directamente en toda la arquitectura y el urbanismo. Son recordados como los maestros del movimiento moderno Le Corbusier, Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius y Frank Lloyd. El movimiento se identificó en el momento de su máxima expresión en los años 20 y 30 del siglo XX. Un impulso decisivo al movimiento fue dado por el CIAM, promovido por Le Corbusier, que fueron congresos internacionales donde se elaboraron muchas de las teorías y principios que luego se aplicaron en las diversas disciplinas. A este movimiento pertenece el de Stils, la Bauhaus, el constructivismo, el racionalismo italiano. En 1933 el término estilo internacional se acuñó en los Estados Unidos, que a menudo se conoce como el movimiento completo. La revolución del movimiento moderno fue antes que nada una revolución tipológica. No ha habido un edificio que haya mantenido después de una revolución completa el tipo o los tipos, el modelo o los modelos que existían antes. Algunos estudios consideraron a uno de los padres del movimiento moderno, William Morris, que había dictado los primeros principios de la renovación arquitectónica. Ya en el siglo XIX, alrededor de 1900, varios arquitectos de todo el mundo comenzaron a desarrollar nuevas soluciones arquitectónicas en respuesta a la realidad social y las nuevas posibilidades tecnológicas, factores que tuvieron un desarrollo considerable en la segunda mitad del siglo XIX. Personajes del movimiento moderno. Después de estas reuniones de negocios se aclaran los principios fundamentales del movimiento y se elaboran los escritos teóricos, por lo que Bruno Taun, en su libro de 1929, resume las características del movimiento moderno en estos 5 puntos. El primer requisito en cada edificio es lograr la mejor utilidad posible. Los materiales utilizados y el sistema de construcción deben estar subordinados a este requisito como primario. La belleza consiste en la relación directa entre el edificio y el propósito, las características de los materiales y la elegancia del sistema de construcción. La estética de todo el edificio es en un conjunto y sin preeminencia de fachadas o de plantas o detalles arquitectónicos. Lo que es una función también es hermoso, como las partes viven en la unidad de las relaciones mutuas. La casa vive en la relación con los edificios circundantes. El hogar es un producto de un acuerdo colectivo y social. Por otra parte, el funcionalismo es un movimiento arquitectónico que la apariencia de cada edificio debe reflejar claramente el propósito para el cual fue creado. Los orígenes del funcionalismo se remontan a antes de la Gran Guerra, con el nacimiento de la industria y con la consecuente decadencia de la artesanía desde finales del siglo XVIII y especialmente del siglo XIX. Nos enfrentamos a lo que es útil para lo que es bello. El origen del nombre de esta escuela deriva del hecho de que para el etnógrafo polaco Bronisław Malinowski, seguidor de las teorías sociólogas del francés Émile Durkheim, las culturas se presentan como todos integrados, funcionales y coherentes. La teoría funcionalista propone que las sociedades disponen de mecanismos propios capaces de regular los conflictos y las irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta de los individuos, los cuales varían en función de los medios existentes, y esto es lo que rige el equilibrio social. Por lo que pasamos a entender a la sociedad como un organismo, un sistema articulado e interrelacionado,
Según Parsons, la teoría del sistema se basaba en la teoría funcionalista y establece que la sociedad se organiza como un sistema social que debe resolver 4 imperativos fundamentales para subsistir. Las bases de la teoría funcionalista. El empirismo es una de las fases de la teoría funcionalista. Es una corriente filosófica del siglo XVIII que busca conocer la realidad a través de la observación de los fenómenos observables. La explicación de los acontecimientos se obtiene para los empiristas mediante la construcción de leyes generales y las relaciones causales entre fenómenos observables. Otra doctrina filosófica es el positivismo, que influyó en la construcción del pensamiento funcionalista, y es el positivismo, una escuela sobre teoría de la ciencia fundada por A. Comte, que comprende una reforma en la sociedad y una religión, constituyendo una teoría del saber que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni a investigar otra cosa que no sean las relaciones entre los hechos. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias.